podemos, estimado público, aprender algo de Marcuse, porque René Zavaleta Mercado es evidentemente un marxista crítico, no es un marxista que repita elementos teóricos ni prácticos de manuales soviéticos o cubanos. Eso no es un pensador realmente original. Pero René Zavaleta ha partido del principio, lo mismo Sergio Almaraz, lo mismo Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sea, los tres grandes de la izquierda boliviana. Ellos han partido del punto de vista de que el materialismo dialéctico puede aplicarse a todos los fenómenos universales. Es decir, que el marxismo es algo que nos puede explicar también el desarrollo de la física, de la química, si lo sabemos aplicar. En toda la amplia obra de René Zavaleta Mercado no hay ninguna alusión a una posible diferencia entre Marx y Engels. En toda la obra de Zavaleta hay solamente loas a la labor de ambos, hay solamente una posición que yo llamaría acrítica con respecto a la pretensión de explicación global del marxismo. Él nunca se pregunta si el marxismo sirve o no para explicar otra serie de fenómenos, por ejemplo, literarios, en ciencias naturales o cualquier cosa en la amplia actividad del ser humano, sino que él da por entendido, es decir, por obvio, por natural, él naturaliza prácticamente al marxismo como una especie de teoría universal. Él sigue evidentemente a un pensador que no era del todo ortodoxo, llamado Antonio Gramsci. Pero aún, estimado público, esta mención muy amplia que hay en la obra de Zavaleta con respecto a Antonio Gramsci no nos permite poner en cuestionamiento la pretensión de vigencia universal del marxismo, porque Gramsci fue un gran pensador, una vida trágica, etc., pero él no puso nunca en duda la pretensión universal del marxismo, ni él tampoco se dio cuenta de que había alguna diferencia entre Marx y Engels. Y esa tendencia la ha tomado sin modificación René Zavaleta Mercado, como también lo hicieron Sergio Almaraz, para nombrar solo autores bolivianos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en ese sentido los podemos criticar porque no han sido lo suficientemente críticos con sus bases teóricas. Es decir, no han aplicado un principio elemental de crítica a sus maestros, no han puesto en duda la vigencia de sus maestros, no se han dado cuenta de las limitaciones que puede tener toda obra teórica. No se han percatado de lo que podríamos llamar los límites que también tiene la pretensión de vigencia absoluta del marxismo. En ese sentido, podríamos decir que también han sido dogmáticos en el sentido suave del término. Simplemente la creencia de que había ya una gran teoría social definitiva en sus contornos generales, la obra de Marx y Engels conjuntamente, y que esa obra tenía que ser aplicada al resto de la humanidad sin más. Aquí vemos la posible entonces aplicación del primer punto de Herbert Marcuse. Veremos ahora, estimado público, el segundo punto de la crítica, que es también muy interesante. El marxismo soviético, estimado público, produjo también una enorme cantidad de publicaciones en el campo de la ética política, que es un tema realmente muy interesante que no ha sido, por ejemplo, nunca tratado críticamente por René Zavaleta Mercado u otros pensadores latinoamericanos. ¿Qué es la ética política? Explicaremos esto simplemente ilustrando cómo se entendía a esa disciplina en la Unión Soviética hasta 1991.
Se publicaron hasta 1991 en la Unión Soviética, en la China, en las llamadas democracias populares, lo mismo en Cuba hasta el día de hoy, una enorme cantidad de libros muy similares a un catecismo católico, que incluían sobre todo mandamientos del verdadero comportamiento social adecuado a una sociedad socialista. Los catecismos católicos, que ahora ya están totalmente fuera de uso, que ustedes ya no han debido ver en la escuela, pero que eran importantes en todo el mundo, hasta más o menos 1960, 70, estos catecismos incluían mandamientos de comportamiento social, cómo debe comportarse el ciudadano correcto. Y el ciudadano correcto, estimado público, tiene que comportarse de acuerdo al mandamiento político existente. En ningún catecismo católico se le podía leer: hay que romper el orden establecido, hay que ser revolucionarios, hay que subvertir el orden social, político y cultural, etcétera, etcétera. Nada de eso, sino que había más bien el mandamiento de la obediencia con respecto a las autoridades. Si vamos al fondo mismo de la cuestión, ir al fondo significa ir siempre a los textos fundadores, a los evangelios. Ahí podemos ver, por ejemplo, en la muy famosa epístola de San Pablo a los Romanos, que es filosóficamente la única interesante de este autor y la que ha fomentado la diferencia entre el cristianismo y todos los otros credos religiosos del mundo. En esta famosa epístola de San Pablo está la famosa frase, estimado público: hay que obedecer a cualquier régimen político existente, porque todos vienen, según San Pablo, de Dios. Aún los regímenes más brutales, los regímenes más duros, están puestos allí por la voluntad divina. Y por lo tanto, el primer deber de todo ciudadano es respetar el orden público respectivo, independientemente si es un orden pagano, protestante, católico o lo que sea. Ese principio estrictamente cristiano, típico no del gran Santo Tomás de Aquino, que creía en el principio de resistencia ante los malos gobiernos, sino, estimado público, de una iglesia conservadora, ese principio se encuentra en todos los manuales de ética política de la Unión Soviética y de las democracias populares. O sea, el respeto a la autoridad constituida. Ese es el principal mandamiento y el primero. O sea, hay que respetar el orden establecido, que es el orden, obviamente, que existía desde 1917 en la Unión Soviética y desde 1945 en Europa Oriental. En ningún momento, estimado público, igual que en un catecismo católico, estos libros de filosofía política de autores hoy olvidados, pero que en su momento llegaron a publicar más de 1 millón de ejemplares de sus libros: Shishkin, Arkangelsky, Konstantinov. ¿Quién se acuerda hoy de esos tipos? Ellos decían: el primer deber del ciudadano es honrar al gobierno soviético, obedecer las órdenes de los superiores, trabajar adecuadamente, sobrepasar las normas del trabajo laboral. O sea, si a uno le piden producir 20 toneladas de acero por persona y por semana, un buen trabajador trata de sobrepasar ese rendimiento, pero nunca poner en cuestión el régimen político-social o poner en duda a sus autoridades. Eso nunca se iba a encontrar en estos libros de filosofía política. Es decir, nunca ejercer el principio de crítica contra la autoridad constituida dentro de los regímenes socialistas. Entonces, lo que hace Herbert Marcuse, y es una labor muy sacrificada porque hay que leer cientos de esos aburridísimos libros que se han producido durante décadas, es mostrar, estimado público, que la ética socialista en la realidad
era una ética profundamente conservadora. Una ética muy, muy similar a la ética católica, o sea, obediencia, rendimiento en el trabajo, como los principios básicos a los cuales todo ciudadano debe someterse. Reitero, por la importancia, sometimiento al régimen político y tratar de trabajar lo más productivamente posible en el campo laboral, sin poner obviamente en duda ni las estructuras económicas, ni a los jefes, ni al superior inmediato, nada por el estilo. Una ética de la obediencia, del respeto a lo establecido. Creo yo entonces, estimado público, habiendo visitado en mis épocas estudiantiles, por razones además de precios, los países socialistas eran baratísimos, creo yo, estimado público, que Marcuse realmente ha hecho una labor muy necesaria y una labor que nadie quiso hacer, porque leer esa inmensa cantidad de libros es algo muy aburrida. Y los pensadores, como Adorno, como Horkheimer, como todo el resto, prefieren elucubrar cosas en sus cómodos escritorios o dormitorios, elucubrar, pensar, crear como artistas, pero sin meter las manos en la sucia realidad empírica. Y la sucia realidad empírica hubiera sido, por ejemplo, viajar a los países socialistas, ver cómo es la ética en la casa, en la escuela, en el partido, en el mundo laboral, ver cómo es la relación entre la teoría y la práctica de esa ética. Y eso nunca se hizo. El único testimonio, por eso es tan notable este libro de Herbert Marcuse. Todos estos pensadores, Sartre, Merleau-Ponty, Gramsci, todos los que ustedes quieran, escribían cómodamente en sus escritorios, o el pobre Gramsci en la cárcel, pero no se molestaban, estimado público, en ver de primera mano la realidad del mundo socialista. O sea, ellos no iban a ver cómo funciona una fábrica en el mundo socialista, cómo es la disciplina laboral, por ejemplo, en un hospital en el mundo socialista, cómo es la estructura de una familia socialista normal. En la época de Stalin, estimado público, se abolieron las pocas ventajas que habían adquirido las mujeres, libertad de aborto, etc. Se abolieron en la época stalinista. Y en la época stalinista, también en el campo moral sexual, hubo realmente un retorno a principios normativos altamente conservadores. Es comprensible por las pérdidas humanas que tuvo la Unión Soviética, la necesidad de construir un país que se enfrente a los países capitalistas, por todo ello. Pero las pobres mujeres tenían el rol conservador de trabajar mucho, producir muchos hijos y callarse la boca ante todo problema en la casa, en la escuela, en el partido y en la sociedad. El tercer punto, estimado público, es una crítica muy interesante de la estética. O sea, hemos visto la crítica de la teoría, la crítica de la ética y ahora la crítica de la estética en los países socialistas. Lamentablemente, este es el tema que mejor se podría explicar a ustedes mostrando afiches, mostrando ilustraciones, imágenes. Pero como yo mismo no manejo esas cosas, yo provengo del siglo pasado, antes de la invención de estas cosas electrónicas, estoy en la imposibilidad, tengo una carpeta, pero tampoco sé cómo funciona esto, etc. Si quieren ustedes, voy a tratar en la próxima sesión de mostrarles, porque una imagen, no hay duda, dice la propaganda, vale 1000 palabras. Y la estética soviética se puede mostrar ante ustedes mostrando simplemente unas 50 imágenes bastan para que vean ustedes cómo era esa estética que aparentemente se derivaba de principios marxistas y engelsianos,
Y Marcuse demostró que esa estética soviética no tenía nada que ver con las preferencias estéticas de Marx y Engels, y sí con las preferencias estéticas de la necesidad de someter y disciplinar a la población. Entonces, Marcuse lo que ha mostrado, estimado público, es que la estética soviética rinde un homenaje verbal, o sea, exterior, superficial, de labios para afuera, a los principios progresistas del marxismo, pero inmediatamente después pasa a mostrar la normatividad conservadora. La estética soviética estaba totalmente en contra de los experimentos, por ella llamado formalistas, el arte abstracto, la música pentatónica, todo lo que no correspondía al gusto estético burgués del siglo XIX. En el fondo, según Marcuse, la estética soviética del siglo XX era un retroceso a la estética conservadora en sus aspectos, digamos, menos interesantes del siglo XIX. O sea, un arte estrictamente figurativo, un arte sobre todo que esté dedicado a una función educativa, como era el arte en la Edad Media. Ese gran arte cristiano y católico en la Edad Media, estimado público, que no hay duda de la calidad gigantesca de ese arte, que también se ve, por ejemplo, en los frescos que han quedado en las iglesias coloniales en Bolivia. Esa estética era una estética pedagógica, trataba de instruir a la gente. El arte abstracto no puede instruir. El arte expresionista o cualquier experimento surrealista no puede instruir a la gente. Entonces hay que usar un arte figurativo que exclusivamente muestre cómo debe comportarse la gente, cómo debe vestirse, cómo debe ser el comportamiento, por ejemplo, siempre alegre de la población. ¿Por qué alegre? Porque la población está contenta con los éxitos del socialismo. Entonces la gente, aunque hayan salido de campos de concentración, aunque estén en una situación malísima, tenía que mostrarse de boca para afuera contenta, porque eran los logros del socialismo. Entonces, estimado público, la estética, o sea, la teoría filosófica respecto a la producción artística, tenía también que amoldarse a esa tendencia pedagógica, a esa tendencia que podríamos llamar didáctica del arte ordenado desde arriba. Tenía que ser un arte explicativo, un arte que enseña, un arte sobre todo que indica autoritariamente cómo debe comportarse la sociedad. Es un arte que florece sobre todo en los afiches. Yo voy a tratar de mostrarles a ustedes, porque realmente con muy pocas imágenes ustedes van a ver primero que la calidad artística es muy buena, eran grandes dibujantes, pero que el fondo es pues muy elemental. Son tractoristas que están contentos porque acaban de ganar un premio. En lugar de producir 500 toneladas por semana, han producido 600. O lo mismo en la producción de acero, en todo lo que se puede medir. Era una tendencia muy fuerte a que los obreros trabajen más y produzcan mejor, lo cual nos da una pauta para Marcuse de que la producción era mala, que la productividad era baja, y que por eso la enorme producción estética del régimen tendía a compensar esa baja productividad, que es el mismo fenómeno de hoy en Cuba, ¿no es cierto? Una productividad individual muy reducida, la gente es muy floja, además es floja con toda razón, no quiere trabajar más porque le van a pagar igual. Entonces, obviamente, estimado público, está clarísimo que la población no es tonta y que trabaja poco, tiene una baja productividad, un bajo cumplimiento, porque para el Estado no individualmente no premia los esfuerzos individuales. Entonces, estimado público, ese arte necesitaba una justificación estético-teórica, y esa justificación la ha hecho el marxismo soviético
y lo mismo en las democracias populares, produciendo obras de estética marxista que sobre todo muestran la necesidad de un arte de acuerdo a los requerimientos del sistema. O sea, los requerimientos del régimen son en el fondo las normas estéticas esenciales, no en la expresión de problemas individuales como la tristeza, la depresión, los problemas de todos los días que hay en todas las sociedades y que el arte siempre ha expresado, el abandono del amado, todos esos temas, todos esos motivos clásicos. En cambio aquí, estas obras tenían que cantar las glorias de la Unión Soviética. La obra más famosa, estimado público, en literatura en largas décadas en la Unión Soviética era una obra llamada Cemento, una obra literaria, una novela llamada Cemento de Faddeev, donde el autor muestra sobre todo cómo sacrificadamente las brigadas que producen cemento en los nuevos establecimientos industriales de la Unión Soviética superan cada día un poquito las propias normas. Qué maravilla al respecto. Sin que le digan de arriba, sin que los estén latigueando cada minuto, nada. Por convicción propia. Eso trata de conseguir la literatura estética. Como convicción propia, como coerción propia, la gente debe producir más y además sentirse contentos. Entonces, en Cemento, en esta notable obra, hay también una trama de amor donde el mejor productor de cemento se enamora de la brigadista más exitosa también en la producción. Entonces forman naturalmente una hermosa pareja, ideal, perfecta, muchos hijos, gran producción y sobre todo fidelidad al régimen. Usted, por favor. Ya, pero digamos, ¿se podría decir que es un arte más sincero? O, bueno, sincero en el sentido de que está basado, digamos, en algo que es, digamos, palpable, digamos, la necesidad económica, la necesidad de sustento. Mientras que el otro arte, digamos, el del otro lado, de Europa, Estados Unidos, es un arte más de evasión, más de, como diría Marx, no sé si Marx es estudiante, pero como opio, digamos, que adormece, que no despierta precisamente los placeres, digamos. Claro, esa es la explicación clásica de la estética soviética. El arte a partir del siglo XIX, o sea, ya desde el impresionismo adelante, sería una evasiva ante los problemas prácticos que son, por ejemplo, la lucha de clases. Pero el arte siempre ha tenido otra función, aparte de ser evasión, etc. Ha tenido la función, por ejemplo, de mostrar conflictos internos de las personas. Las grandes obras de la literatura y del arte nos muestran también, estimado público, estados de ánimo, complejos problemas psíquicos de decidir, como en las tragedias griegas, ¿no? Tome uno la decisión que tome, como son códigos éticos contrapuestos, los dos que están vigentes en la ciudad griega, entonces el héroe siempre fracasa, porque hay una contradicción entre los códigos éticos y él está atrapado. Eso naturalmente es el gran arte tiene que mostrar la problemática del mundo. El gran arte no puede dedicarse solamente a hacer propaganda en favor de una mayor productividad, de una mayor obediencia, de un mayor respeto a las autoridades. Eso es, obviamente, siempre ha sido una función del arte desde el comienzo. Pero los más grandes escritores y artistas siempre han sido rebeldes. Es la tesis de Marcuse que vamos a ver ahora cuando veamos la estética de su vida posterior. Sí, sobre el mismo punto que ya estaba diciendo, hay el poema pedagógico de Makarenko, sí, donde se transmite lo que se dice, las características de sentimientos, de rebeldía, de no acomodarse al sistema, sí, a pesar de que el sistema ya está totalmente impuesto. sí. Esta obra estaría tal vez
fuera de esta estética soviética? No sé por qué. Mis conocimientos sobre la estética soviética son igual a cero. Entonces yo no sé qué cosa ha escrito el señor Bakayenko, como usted dice. No tengo idea. Ahora, siempre ha habido en la Unión Soviética, hasta el último instante del 91, siempre ha habido artistas disidentes. Yo me imagino que la mayoría de los artistas en el fondo eran disidentes, ¿no? Como en Cuba también, sobre todo los poetas grandes, ¿no? Arenas, Padilla en Cuba, ¿no? Eran rebeldes contra el sistema, o por lo menos no eran gente que seguía y aplicaba las directivas de arriba como si nada, sino que tenían realmente, como todo artista, un elemento de resistencia, que es lo humano. En cambio, ese arte era un arte estrictamente pedagógico. Pero, según Marcuse, el problema reside sobre todo en la enorme receptividad de la población para ese tipo de arte. El arte surrealista, el arte abstracto, estimado público, en todas las sociedades es un arte difícil de entender. Es un arte, obviamente, que no llega al corazón de la gente en la mayoría de los casos. Entonces, evidentemente, este arte pedagógico era más comprensible. Ahora, según Marcuse, esa producción artística y la estética filosófica que lo acompaña eran muestras de un espíritu acomodaticio, no de un espíritu revolucionario, no de un espíritu crítico, sino de un espíritu en realidad que hacía el juego al poder establecido, como se ve muy claramente en los catecismos para uso del ciudadano soviético normal, ¿no? Sus catecismos que empezaban la puntualidad, el cumplimiento del deber, el trabajar arduamente, el respetar las leyes socialistas, todo eso exactamente como un catecismo católico, solamente con una terminología diferente. Yo creo que lo importante de Marcuse es haber estudiado un tema que por su aburrimiento, su tedio, era un tema que Sartre, Gramsci y todos los grandes de la esfera intelectual occidental no han estudiado porque realmente eran libros aburridísimos. Entonces, estudiar esos manuales es un mérito, y el haber hecho un libro de escasas 200 páginas, un resumen crítico de todo ello, creo que es un esfuerzo que ha valido la pena para mostrar lo que puede el espíritu crítico. Porque Marcuse hubiera ganado muchísimo dinero, como los otros que se prestaron a esas cosas, si él hubiera escrito un panegírico de la moral filosófica soviética, si él hubiera escrito, como todos los otros, libros favorables a la Unión Soviética, cantando las maravillas del régimen, etcétera, etcétera, le hubiera ido muy bien en la vida. Pero, estimado público, no hubiera sido el espíritu Marcuse, que todavía es recordado hoy. O sea, es recordado hoy porque es crítico, no porque ha seguido las normas del socialismo realmente existente. Como esto es muy abstracto, me permito darles un ejemplo práctico ahora. Yo creo que en 100 años, estimado público, para bien o para mal, en 100 años, si alguien estudia la literatura cubana del siglo XX, realmente va a estudiar a Reinaldo Arenas, a Eberto Padilla, a esos tipos contestatarios al régimen. Y no va a estudiar esa inmensa cantidad de gente que no se acuerda de quiénes son, los que cantan las loas al régimen cubano. Justamente se va a estudiar a los disidentes. Entonces, lo interesante de Marcuse es que él estudia un tema aburrido y tedioso, pero desde un punto de vista crítico. Y nos ahorra a todos nosotros el tener que leer esos aburridos libros, porque además tiene fuentes muy claras, es un estudio serio, académico, tenemos una visión, digamos, más o menos clara de lo que era el desarrollo de la filosofía bajo ese régimen, que era estrictamente regimentado.
O sea, no se podía publicar, estudiar lo que uno quería, siendo estudiantes de filosofía en la Unión Soviética hasta 1991, sino que uno tenía que leer determinados libros, uno tenía que hacer exámenes, imposible que se le hubiera ocurrido una palabra crítica. El profesor tenía la obligación de denunciar eso al director, el director la obligación de denunciar eso a la policía, etc. Entonces, estimado público, nosotros que vivimos en una sociedad más o menos libre, con una tradición en general no dogmática, no nos podemos imaginar lo que era la pesadumbre de la vida cotidiana en esas sociedades socialistas. Solamente ahora, por ejemplo, cuando la gente puede expresarlo de manera plástica, como esos millones de personas que abandonan Venezuela, no abandonan porque es un país fantástico o porque es un régimen ideal, sino abandonan porque tiene algún problema. Lo mismo en la Unión Soviética, en la Alemania Oriental, se construyó el muro de Berlín no para atajar, como ellos decían, las inmensas masas de trabajadores occidentales que querían invadir Alemania Oriental para vivir mejor, sino se construyó exclusivamente para atajar a la propia población que quería huir. Entonces, estimado público, está claro, alguien tenía que estudiar la parte filosófica de este fenómeno, que es muy aburrido, eso sí, pero que es muy interesante, por lo menos para leer. Aquí creo que usted quiere decir algo. Sí. Bueno, me parece una contradicción, ¿no? De hecho, de esta filosofía de digamos, perdón, estoy un poco enferma. Tómese su tiempo y con calma. Aquí no hay exámenes, diga usted lo que quiera. Sí, me parece una contradicción, digamos, que digan que el arte, antes del arte socialista, es una evasión a los problemas prácticos, porque igual están evadiendo algo, y en este caso son los conflictos internos, individuales de cada persona, ¿no? Digamos, y muestran feliz a todo el mundo cuando creo que en realidad nadie es tan feliz. O sea, nadie puede ser feliz trabajando como obrero 20 horas al día y demás. Gracias. Pero usted ha mencionado un tema, una palabra que también ha mencionado el señor de atrás, evasión. Esa era una de las palabras favoritas de la estética marxista ortodoxa soviética hasta 1991. Se calificaba al arte occidental como el gran arte de la evasión, o sea, el arte abstracto, el surrealista, todos los experimentos eran considerados como una evasión de los problemas del mundo occidental. Y usted tiene razón, obviamente, la estética oficial soviética no notó que también con ese tipo de respaldo irrestricto al régimen se trataba de evadir, es decir, eludir los problemas cotidianos de cada día. Bueno, veo que les ha interesado mucho aquí. Les voy a traer, estimado público, no les prometo 100%, porque son cosas técnicas que no dependen de mis modestos conocimientos. Pero tengo en una flash memory un conjunto de unas 50 a 100 imágenes de la estética oficial de la Unión Soviética hasta 1991. Y eso quisiera yo mostrarles, además con una intención obviamente aviesa y perversa, para que vean ustedes la enorme similitud de ese arte con el arte oficial del fascismo alemán e italiano. La misma glorificación de lo militar, la misma glorificación del trabajador sacrificado, la misma glorificación de la mujer que tiene muchos hijos y que sigue trabajando, es decir, hasta en las imágenes, extremadamente parecido el arte oficial de la Unión Soviética y el arte oficial de Alemania e Italia bajo el fascismo. Aquí creo que alguien quería decir. Doctor, perdón, una consulta. Por ejemplo, quería saber si no es que tal vez la política comunista y socialista está casi en el ADN o en el subconsciente del mismo individuo, porque en la misma modalidad podemos ver esa política socialista comunista, por ejemplo, en oficinas.
en la cual, como los puntos que daba, premian al que más trabaja, premian más al que más hace. Es muy parecida a esa política, o sea, sería como si esa política socialista estuviera dentro de la empresa, pero por fuera fuese demócrata todavía, o libre mercado, algo parecido. Claro. Como yo no soy psicólogo, yo no sé si eso está inscrito. ADN se refiere usted al código genético. Si eso está inscrito en un código genético, yo dudo. Yo como Marcuse diría otra cosa, porque vamos a ver en esta misma sesión la estética de Marcuse, en la segunda parte de esta sesión, que ocupó al maestro sus últimos años y sus últimas obras. Y él cree que si es que existe algo así como un código genético, en la palabra que usted menciona, está más bien la pereza y el no hacer nada como lo que más desea el ser humano, no trabajar, sino dedicarse al dolce far niente, o sea, al dulce no hacer nada. Eso sería lo que está en nuestro código genético. Nuestro código genético, según Marcuse, es más bien el código del placer, no del trabajo, sino es el código dedicado sobre todo al goce del placer, porque sabemos que la vida es limitada. Entonces, si es que es limitada y como el fin puede venir cualquier momento, sobre todo en épocas anteriores, la gente vivía pocos años, hasta el siglo XVII, XVIII, 30 años era lo normal de la esperanza de vida. Entonces, estimado público, es claro que la gente quería divertirse o hacer lo menos posible, no trabajar lo más posible, sino lo menos. Lo que dice Marcuse es que ese intento de establecer, eso se refiere obviamente a Freud, establecer el principio de rendimiento como el principio fundamental del mundo moderno, él dice que ese principio es el principio que subyace al capitalismo y al socialismo. O sea, el principio del rendimiento quiere decir una cosa muy simple: con el mínimo esfuerzo, el máximo resultado, ¿no es cierto? Que es el principio general de la productividad. Y ese sería el principio del mundo moderno, y sería igual en el mundo capitalista y en el socialista. La teoría de Marcuse, estimado público, de toda la escuela de Frankfurt, deriva en un punto que lo vamos a ver en la última sesión, pero que yo me adelanto muy brevemente, deriva en que lo mejor para estudiar nuestro mundo no es dividirlo entre socialista y capitalista, sino que lo mejor es estudiarlo bajo el rótulo de la sociedad industrial moderna. Eso es lo que ha creado la escuela de Frankfurt, ese término. La sociedad industrial moderna, que englobaría tanto al socialismo como al capitalismo, porque ambos sistemas se regirían, aunque no dicen eso, dicen diferenciarse totalmente. La escuela de Frankfurt más bien señala que hay una enorme similitud, no una enorme diferencia, una enorme similitud entre los sistemas de Oriente y Occidente. O sea que ambos sistemas están sometidos a la dictadura del principio de rendimiento, al principio de la productividad, al principio, estimado público, de que el ser humano tiene que rendir más, que la sociedad tiene que producir más y ser más productiva cada año. Evidentemente hay algo así, como un código genético muy oscuro que premia eso. Eso es verdad. Con perdón aquí de las damas presentes, pero este tema tiene que ver con la representación simbólica de lo que es el éxito. Y ese éxito, estimado público, por ejemplo, en la representación gráfica, siempre se muestra como flechas ascendentes, lo cual tiene una obvia connotación sexual. Ustedes nunca van a ver que alguien, y eso les aconsejo yo, si se dedican a la política, nunca alaben que una sociedad decrece, que una sociedad tiene menos Producto Nacional Bruto cada año, lo cual sería lo ideal para la protección a la naturaleza. No, estimado público, siempre hay que mostrar al público flechas ascendentes
que tiene además esa connotación erótica. Hay que mostrar al público siempre cifras que crecen, que tienen una connotación biológica, la reproducción exitosa. Entonces, evidentemente hay algo así que nos dice la reproducción exitosa, el aumento de la productividad, el aumento bruto de la producción es algo positivo, y ningún jefe de Estado, ningún político, ningún escritor, nadie que quiera algo de reconocimiento público va a alabar, por ejemplo, que el Producto Bruto decrece cada momento, como es en el caso de Venezuela hoy. Nadie alaba, salvo yo, que para la protección a la naturaleza es lo ideal que ese país esté en crisis, porque significa menos sobrepeso sobre los ecosistemas venezolanos. O sea, para los pobres animalitos de la plata está muy bien que ese país se vaya al bombo, estimado público, porque hay una protección a la naturaleza implícita. Ustedes tal vez, aunque son muy jóvenes, han escuchado hablar del accidente atómico de Chernobyl en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en 1986, que es hasta ahora el mayor accidente que ha habido en una central de una fábrica de electricidad que estaba manejada con energía atómica. Esta planta se hallaba en la antigua Unión Soviética, todavía no habían estas divisiones, pero dentro de la Unión Soviética se encontraba todavía en Ucrania, a muy pocos kilómetros del límite con Bielorrusia. Y esta planta tuvo un accidente nuclear, se fundieron los reactores, no me acuerdo los detalles técnicos cómo fue, pero fue un accidente atómico gigantesco con muchos muertos y naturalmente con un apagón enorme, porque esa planta era el principal suministro de energía eléctrica a muchas regiones de la antigua Unión Soviética. Esa región, estimado público, ha quedado deshabitada porque los elementos radiactivos están todavía en el suelo, en el aire, etc. Hay un cordón de 50 kilómetros alrededor de esa región en el norte de Ucrania y en el sur de Bielorrusia, una región que no puede ser habitada. Hay prohibición legal en ambos países de cualquier actividad, y cualquier actividad humana, incluyendo el simple visitar, está totalmente prohibido por el peligro de que uno se contamine inmediatamente al entrar a esa región. Y sin embargo, esto es lo que yo quiero mostrarles, yo como convencido ecólogo quiero mostrarles, para las plantas y los animales ha sido una bendición. En esa región, muy húmeda, con mucho bosque, en esa región, estimado público, se han regenerado los osos, los lobos, una enorme cantidad de hermanos nuestros animales que estaban por desaparecer, sobre todo osos y lobos, árboles grandes, todo eso ha sido una maravilla. Es como una reserva gigantesca de la naturaleza no tocada por el ser humano. Entonces, aquí tenemos esas paradojas que la Escuela de Frankfurt nos enseña. Algo que puede ser una catástrofe para nosotros es una bendición para los ecosistemas naturales. Pero más bien no sería más bien ya una fuente de nuevas riquezas de explotación. Si es que no se puede visitar, es el problema. No se puede, porque da cáncer a la piel y muchas otras cosas similares. Entonces, pero yo creo que hay estudios de que si a los animales les pasa algo, le pasa al hombre en todo caso. pero como los animales no se quejan, se han reproducido. Tal vez son animales un poco defectuosos, eso ya no sé. Tal vez son lobos que les falta una oreja por la contaminación atómica, eso ya no sé. Pero para osos y lobos, una absoluta bendición. Si no hay ninguna pregunta más, estimado público, pasaremos a la gran obra de Marcuse, El hombre unidimensional.